¿Listos y preparados para continuar con el cuarto capítulo de la interesante historia El barco de los niños? Nos quedamos intrigados. ¿Fonchito se volverá a encontrar con el anciano? ¿Qué edad realmente tiene este viejecillo? ¿Es un fantasma? Pues vamos a descubrirlo. Capítulo número 4. Fuimos los primeros en alejarnos de Marsella rumbo a lo desconocido. Continuó el anciano su relato a la mañana siguiente. Pero luego supimos que otros barcos zarparon también de Marsella, con muchos niños y niñas a bordo, gracias a los donativos y a la generosidad de algunos marselleses de fortuna. Pero, y te repito, que esta es una historia muy triste, mi joven amigo. Ninguno de esos barcos llegó a su destino. Uno de ellos, pequeño y ya gastado por los años, que había viajado por todos los lugares conocidos de la época, naufragó en el curso de una terrible tormenta, cerca de la isla de Córcega. Todos los niños que iban a bordo perecieron ahogados. Los cuerpecitos varados por el mar fueron enterrados en lo alto de un promontorio que mira hacia ese oriente, al que esos pobres compañeros nuestros nunca llegaron. Todavía existe el monumento que los corzos erigieron a su memoria. Si alguna vez vas a Córcega, cuando seas grande, pasa por ahí y deposita unas flores en homenaje a esos pobres desdichados. ¿Y los de los otros barcos?, preguntó Fonchito. ¿Tampoco ellos llegaron a Jerusalén? El mar Mediterráneo era en ese tiempo el paraíso de los piratas, explicó el anciano. Los había de todas las nacionalidades y creencias: griegos, turcos, egipcios, italianos, franceses, argelinos, mallorquines, portugueses. Tenían banderas negras con tibias y calaveras que aterraban a los barcos mercantes cuando los divisaban flameando en los mástiles de una nave que encontraban en trayectoria. Su tripulación se componía de forajidos, prófugos, ladrones y asesinos que habían huido de sus países para escapar de la cárcel o la horca. Eran gente feroces, destacadas, sin Dios y sin patria, de una crueldad ilimitada. Y vemos el barco precisamente con esa bandera que asustaba cuando aparecía en alta mar. Solo tenían como norte de sus vidas el botín. Se robaban todo lo que había en los barcos que asaltaban y se llevaban a hombres y mujeres para venderlos como esclavos en los mercados del Cairo y Estambul. Por lo menos, uno de los barcos que zarpó de Marsella con los niños cruzados fue capturado por los piratas, desmantelado y quemado. Todos los niños que no murieron en el asalto fueron luego vendidos como esclavos en Egipto, de manera que terminaron el resto de sus vidas repartidos por todo el oriente como siervos de grandes comerciantes, o castrados y convertidos en eunucos, cuidando los harenes de los grandes jefes, califas, turcos y árabes. Muchos años más tarde, uno de esos niños que estuvo de esclavo en Persia y consiguió comprar su libertad, regresó a Europa. Fue él quien contó la triste historia de sus compañeros. ¿Y los otros niños?, preguntó Fonchito. ¿Los de los otros barcos? Bueno, de ninguno de esos barcos se volvió a saber nada. Se presume que naufragaron en alguna de las tormentas que sacuden el Mediterráneo. De tanto en tanto
o que fueron asaltados por los piratas y que estos, para borrar las huellas de su fechoría, mataron a los sobrevivientes y arrojaron sus cadáveres al mar para que se lo comieran los monstruos marinos. ¿O acaso los vendieron también en los mercados de esclavos del Oriente y ninguno de ellos pudo liberarse, volver a Europa y contar su historia? ¿Y ese primer barco en el que iba usted, señor?, preguntó Fonchito algo confuso, porque usted fue uno de los niños que salió sorteado para viajar en él, ¿no es verdad? Eso es lo que yo entendí, al menos, ¿o estoy equivocado? Era y no era yo, dijo el anciano, y Fonchito tuvo la sensación de que en su voz había algo nuevo, un acento de melancolía mezclada con tristeza. Todos los tripulantes de esa nave éramos unos niños de muy pocos años, 12, 14, 15 los más viejos. ¿Cómo podía ser yo uno de ellos? Yo soy una especie de Matusalén, mi joven amigo. ¿Sabes quién era Matusalén? Un señor de la Biblia, dijo Fonchito, un señor viejísimo. Eso mismo, sonrió de nuevo el anciano, como si hubiera superado ya ese ramalazo de nostalgia que de pronto lo embargó al recordar el primer barco de niños cruzados que partió de Marsella. Veo que estás bien empapado de la historia sagrada. Por lo menos cuénteme qué pasó con ese primer barco, dijo Fonchito. Supongo que le iría mejor que a los otros, que no naufragó ni lo capturaron los piratas, porque si no, usted no estaría aquí. Tendré que contártelo mañana, Fonchito, le dijo el anciano. Ahí llega el ómnibus de tu colegio. Que estudies mucho y pases un bonito día. Bien, niños, hemos llegado al final del capítulo número 4 del barco de los niños. Está muy interesante. Hasta una nueva oportunidad donde relataremos el capítulo 5. Espero tus comentarios.